nuevos cielos y la nueva tierra. Y ahí, como en otros pasajes del Antiguo Testamento, la promesa es: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Que si lo combinas con Primera de Juan 3:2, dice: veremos a Dios tal como es. A Dios no lo podemos ver en el sentido de formarnos una imagen, porque pues yo, por ejemplo, te veo a ti, Anita, y tú eres una persona finita. Entonces yo te veo pues tu forma, ¿no? A Dios no lo vamos a acaparar en la vista. Entonces la única manera de hacer sentido de que veremos a Dios tal cual es que nos vamos a fusionar o nos vamos a llenar de la divinidad, lo que llaman los teólogos la visión beatífica. Entonces, el cielo no es en sí un lugar per se, sino es pues estar en Dios. O sea, a Dios no podemos decir que en el cielo está Dios, como decir Anita está en su casa. Pues estás en una casa y obviamente tu casa es más grande que tú. Entonces no podemos decir que Dios está en el cielo, sino que más bien el cielo es Dios mismo. Entonces va a ser una transformación. Yo no creo que se vaya a destruir la tierra, ni mucho menos, con esos mensajes así absurdos de las sectas. Porque cuando Dios crea el universo, dice que después de cada día dijo: y vio Dios que era bueno, que todo eso era bueno. Y al final, cuando crea al hombre, dice: y vio Dios que era muy bueno, en Génesis 1:31. Entonces, para mí la única conclusión es, y con esto quiero decir que es la mejor definición de cielo para mí, que dice la Biblia, es Primera de Corintios 2:9, que dice: ni ojo vio, ni oído escuchó, ni la mente se imaginó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, pues para mí el cielo es Dios mismo, es sumergirnos en el infinito océano de Dios y de su amor, y estar en un gozo por toda la eternidad. Ese es mi punto de vista. Ahora, todo eso de la numerología y todo, sí, la Biblia sí maneja un valor simbólico de números, pero eso no es lo mismo a poner fechas para el fin del mundo o el fin de los tiempos. Eso es una especulación que me hace hasta muy superficial y banal. Cuando a mi entender, cuando la Biblia habla del fin de los tiempos, por favor, Miguel, discúlpame. Hay otro micrófono, apaguen un micrófono. Adelante, Miguel. Sí, cuando la Biblia habla del fin de los tiempos, por ejemplo, la gran tribulación de la que habla Cristo es en sus pequeños apocalipsis de Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13, se refiere a la destrucción de Jerusalén en el siglo I. Entonces, esa era algo que ya estaba muy inminente y que efectivamente sucedió en el año 70 con pues, los romanos prácticamente aplastaron a Jerusalén y pues ahí se habla de una diáspora que para mí, yo lo pongo entrecomillado porque para mí sí se quedaron muchos judíos ahí en Palestina. Pero bueno, eso también apunta al fin de los tiempos escatológico, y entre más alejado esté, digamos, una profecía bíblica sobre todo el fin de los tiempos, es más general. O sea, por eso se me hace un absurdo decir que Hitler es el anticristo o Napoleón Bonaparte. O sea, la Biblia no pretende responder a eso. La Iglesia Católica sí enseña en el catecismo. Yo soy cristiano católico, no sé por si no hay católicos aquí. Sí enseña que habrá una gran tribulación al final de los tiempos, habrá un periodo de angustia, pero hay que tener esto en cuenta. La iglesia siempre, en al menos algunas regiones del mundo, ha estado siempre bajo persecución y siempre ha tenido tribulaciones. Entonces, eso del arrebatamiento secreto es una falsa doctrina, o sea, porque los cristianos no estamos exentos de tener persecuciones. Entonces, cuando Cristo venga, pues como decimos en el credo, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y si quieres un fundamento bíblico, está Mateo 25, el 31 al 46, que dice: vendrá y dirá a los de la derecha, les dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. O sea, y a los de la izquierda les va a decir: aléjense, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me vistieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la enseñanza? Que vamos a ser
sí, justificados por la fe, pero juzgados en el amor. Y el peor enemigo del amor no es el odio, es la indiferencia. Entonces, en ninguna parte Cristo, en ese juicio de las naciones, dice, vayan al fuego eterno porque me odiaron y no me dieron de comer. No, dijo, no les importé y no me dieron de comer. Y hace mucha sintonía con el Lucas 16, la parábola de, pues, del rico y Lázaro, ¿no? Que pues ahí estaba el Lázaro ahí en el suelo y el rico nunca, pues como que nunca le importó, siempre lo tenía ahí a la vista y entonces, pues Cristo dice que el rico va a sufrir tormento, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? El tema es, que el final de los tiempos va a ser una transformación, no va a ser una destrucción. Sí va a haber un periodo de purificación y de tribulación, sí, pero la iglesia siempre ha estado bajo persecución y lo sigue estando, ¿eh? Lo sigue estando y Cristo dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Entonces, pues bueno, ese es mi comentario. Bendiciones. Bendiciones, Miguel. Bendiciones, Miguel. Me pareció muy excelente. Por supuesto, Fíjate que cuando le pide la persona rica que tengo que hacer para heredar el cielo, le habla de los mandamientos y luego dice todo eso lo cumplí. Bueno, vende todo y entrégaselo a los pobres. Pidió obras, y justamente él viene con un galardón para recompensarnos a nosotros según las obras. Excelente, Miguel. ¿Otro más? Aló, adelante, mira, le voy a contestar a Miguel. No tenemos por qué confundir la iglesia con los problemas individuales que tengamos los creyentes en Jesucristo. Yo no he sufrido ninguna tribulación por causa del nombre de Jesús, como está escrito, que seremos perseguidos, muertos, aborrecidos. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí, ha sucedido eso. Eso quiere decir que la iglesia todavía no ha sido perseguida, porque si eso fuera, nosotros, si la iglesia estuviera perseguida, nosotros estuviéramos perseguidos, no estuviéramos aquí conversando amablemente, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia es universal. Cuando sufre, cuando venga la persecución, es a la iglesia, no al individuo. Ha sucedido cosas individuales, eso no me ha afectado a mí. Eso quiere decir que todavía la tribulación a la iglesia no ha llegado. Eso por una parte. Y por otra parte, le diré que está escrito en Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Eso que está en la gran revelación en el Apocalipsis va a suceder pronto. Pronto quiere decir, él está hablando en la semana 69, empezando, mejor dicho, no la semana 69, sino antes de que Dios separara la semana 69 con la 70, es donde está hablando Juan, ¿verdad? Que dice que las cosas que deben suceder pronto, pero no sucedió en aquel tiempo, porque Dios separó la semana 69 con la 70. Cuando llegue la semana 70 a unirse nuevamente con la semana 70, con la semana 69, entonces ahí es donde dice él, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto quiere decir al día siguiente. ¿Y por qué no sucedió? Por la separación que hizo Dios de la semana 69 con la semana 70, a lo que se vuelva a unir. Ahí es donde dice Jesucristo, vendré pronto. Pronto se refería a Jesús a la venida de él. Pronto quiere decir que él venía a la semana 69, a la semana 70. Y eso no ha sucedido todavía porque por la separación que tenemos nosotros de la gracia. Nosotros ahorita estamos en la gracia, no estamos ni en la ley, no estamos ni tampoco en el Apocalipsis, estamos en medio de la gracia. Cuando se termine la gracia, entonces ahí es donde dice que Israel todo será salvo. Entonces ahí es donde viene
eso usted dice que son símbolos. Eso, claro que son símbolos, ¿verdad? Pero eso es para que nadie entienda, como dice la Escritura, ¿no? Y no se salven. Pero en aquel tiempo todo va a ser literal. El Apocalipsis va a ser literal, porque esa es la semana 70. Si ha pasado la semana 70, entonces ya estuviéramos, como dice la Escritura, que todo ya estuviera en orden todo, pero no ha pasado todo, ¿verdad? Porque, ¿cómo está escrito en la semana 70? ¿Verdad? Ya se lo voy a buscar aquí. Fíjese cómo dice. Mire cómo dice. Ajá. Pero no se vayan, esperen, no, tranquilo, tranquilo, no se desesperen, que yo no me desespero. Fíjese, dice así, ¿verdad? Dice así. Fíjese, en Daniel 9:24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Entonces quiere decir que todo eso no ha sucedido. A Jesús todavía no lo han ungido como para que venga otra vez a reinar los 1000 años sobre la tierra. Eso no ha sucedido. Si hubiese terminado la semana 70, aquí no hubiera iniquidad, ¿verdad? Hubiera justicia y se sellaría la visión. Todavía tenemos visión. El Apocalipsis es la visión, todavía no se ha terminado de eso, la semana 70 no ha pasado. Y eso de que Dios formó, de dos pueblos formó uno, quiere decir, Israel no está unido ahorita con los gentiles. Israel ahorita es aparte, otro pueblo, y los gentiles somos otros. Los que estamos en un solo pueblo somos los que hemos creído en Jesucristo. Y los israelitas que han creído en Jesucristo, esos son los dos pueblos. Ahí no está hablando de Israel y no está hablando del mundano, del gentil mundano. Está hablando de la iglesia. Un solo pueblo. Y ese solo pueblo son el que va a creer en Jesucristo. Ese es un solo pueblo, ¿verdad? Pero los israelitas no han creído en Jesús. Entonces nosotros no estamos unidos a Israel. Estamos unidos es a Jesucristo. Jesucristo es el que nos une. Jesucristo une al gentil y une al israelita. Pero Israel está por allá y los gentiles están más allá todavía, ¿verdad? Eso no se entienden, pero nosotros somos un solo pueblo. Nosotros no tenemos ninguna diferencia, pues, para seguir a Jesús, como tampoco. Y el pueblo de Israel, los que se han convertido en Jesucristo, eso es lo que llama la Biblia los escogidos. Ese pueblo fue escogido y los gentiles fuimos llamados. Unos son escogidos y otros son llamados. Por eso es que está escrito que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque del pueblo de Israel son los pocos que se adelantan a recibir a Jesús. Son pocos. En cambio, los gentiles son muchos. Ahí es donde se dice, más son los escogidos, no, menos son los escogidos y más son los llamados. Los llamados son más que los escogidos. Yo creo que me vayan entendiendo. Y si no entienden, por favor, pregúntenme, porque yo he explicado todo eso y nadie pregunta, sino que salen con otro tema. Y no terminamos el tema. Yo ahora quería terminar con un tema que estábamos hablando, pero que como habló usted, ¿verdad? No pude explicar nada y ahora no me acuerdo qué es lo que tengo que decirle. Por eso es que tenemos que empezar un tema y terminarlo para que no haya ninguna nube de lo que estamos hablando. Bueno, no hay ninguna nube de lo que estamos hablando, pero sí te Decime, puedo pibe. decir que ya no es judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno En en Cristo Cristo Jesús. Jesús. Correcto. Pero en Cristo Adelante Jesús, otro. no como Israel. ¿Ah? No como Israel. Israel, yo no soy uno con otro con Israel. Nadie. Israel es Israel ahorita. Y el mundano es mundano como sea. Nosotros no somos mundanos ahorita, somos cristianos. Y los israelitas tampoco son cristianos, son israelitas. Esos dos pueblos no se pueden unir. Lo que estamos unidos es lo que estamos en Cristo, es un solo pueblo. Lo que estamos en Cristo es un solo pueblo. Los que nos hemos arrepentido
y los israelitas que han sido escogidos. Ese es un solo pueblo. Adelante. Se callaron ahora, ¿verdad? Porque nadie estaba escuchando. Mira, yo estoy dejando quien hable. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar alguien más? Solamente voy a leer Efesios 2, capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Leo esto y nada más. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo nombre, haciendo la paz. Adelante. Sí, buenísimo. Correctamente. Y eso se conecta con Gálatas 3:28. Todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Miguel, espera, Sí. apague los otros micrófonos porque retumba, hace eco. Ahora sí. ¿Listo? Bueno, todo el Antiguo Testamento, incluido las profecías sobre Israel, sobre los personajes puntuales. Apaguen, por favor. ¿Listo? Bueno, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último libro, que son 46 libros en la Biblia cristiana. El Antiguo Testamento es de 46 libros, en la protestante es de 39. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo y a la iglesia, apunta a la nueva alianza. En el Antiguo Testamento una serie de alianzas, una alianza primero matrimonial entre Adán y Eva, luego una alianza familiar con Noé, una alianza tribal con Abraham, una alianza nacional con Moisés, un reino con David y finalmente una alianza universal, que esa palabra en griego, universal, es católica, o sea, la Iglesia Católica es eso, está abierta a todos los pueblos, a toda lengua, como dice Apocalipsis 7, una visión del cielo del autor. Entonces, toda la antigua alianza apunta a Jesucristo y a la iglesia. Y precisamente, como bien dijo Anita, citando Efesios 2, de los dos pueblos, o sea, de los goyim, gentiles, llamados así por los judíos, y los israelitas, formó un solo pueblo. Entonces, el nuevo pueblo de Dios se llama la iglesia. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos, y lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica muy en sintonía con Romanos del 9 al 11, los judíos están llamados a ser reinjertados en el olivo. O sea, somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo cuya figura y era el Israel, pero la realidad es Cristo y la iglesia y su cuerpo, y eso lo dice ciertamente Colosenses. Los sábados y todas las fiestas de la antigua alianza eran solamente una sombra, pero la realidad es Cristo y su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, todas las promesas están para la iglesia. Entonces, la iglesia, claro que ha pasado por tribulaciones, pues nomás chéquense los primeros 300 años de la era cristiana o de la era mesiánica, fueron perseguidos los cristianos a muerte por el Imperio Romano, o sea, la bestia que simbólicamente se pone como una bestia en el Apocalipsis, se refiere al Imperio Romano, ¿no? Pero la iglesia, ¿cuál es el mensaje del Apocalipsis? Por más fuerte que se vea un imperio aquí del mundo, o sea, siempre va a triunfar Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es el Dios todopoderoso, ¿no? Entonces, ese es el mensaje del Apocalipsis. No es una bola de cristal para decir, oye, ¿qué va a pasar en el año 2024? Eso no, ni le pasó por la mente al autor del Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis dice, sí, las cosas que sucederán pronto, pero pronto ¿para quién? Pues para el autor del Apocalipsis, porque mucho del Apocalipsis se cumplió en el siglo I. ¿De que tiene relevancia para hoy? Claro que sí. ¿Cuál es su mensaje? De que no importa
la tribulación que pase uno individualmente o la iglesia en una cierta región del mundo, siempre, como dijo hace poco Benedicto XVI antes de morir, el bien siempre va a triunfar sobre el mal porque Dios es más fuerte que Satanás. Así lo entiendo yo y así es. Y claro que hay cosas que todavía no se cumplen, por supuesto. Y no estamos cambiando aquí de tema, sino que estamos dando cada quien compartiendo lo que entendemos por el mensaje escatológico, ¿no? Bendiciones. Bendiciones, Miguel. Romanos capítulo 11. Mira, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque soy también yo israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Apaguen los micrófonos. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué les dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice el apóstol Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no es sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, los gentiles, bien por su incredulidad fueron desgajadas. Israel, recuerden, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, los israelitas, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando Dios le quite los pecados a Israel, estos serán salvos. Adelante. Aló, mire, yo le he dicho aquí, ve, está escrito, ¿ves? Y usted ahorita mismo lo dijo, que dice así: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, Dios no ha desechado a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invocaba a Dios contra Israel diciendo? Ajá. Entonces quiere decir que Dios no ha desechado a Israel. Lo que pasa es que Israel no ha reconocido a Jesús, que es otra cosa. Dios no ha desechado a Israel. Es Israel que no ha conocido a su Mesías. Y ahí es donde está la confusión que ustedes tienen. Dios no ha desechado a Israel. Israel es el que no ha conocido a su Mesías. Ahora, Yo no de tengo, dos pueblos. yo no Pero sé, está escrito, pero está escrito, pues. Esto está escrito. Dios no ha pero yo no desechado a su dije pueblo. que Dios ha rechazado a Israel, ¿eh? No estoy hablando suyo. Estoy hablando de la hermana que dijo ahorita, ¿verdad? Que Dios La no ha hermana rechazado a nada más Israel. leyó la Biblia. A ver, Freddy, A yo ver, solamente te leí dime. Romanos 11. Te dije Bueno, eso es que lo que estoy todo leyendo Israel yo. será salvo cuando Dios le quite Ajá. el pecado. Eso te Eso dije. fue lo último que dijo. Bueno, eso fue lo último que dijo. Pero anteriormente, le estoy aclarando, no estoy acusándolos a ustedes de nada. Estoy aclarando que Dios no ha desechado a su pueblo. No estoy diciendo que ustedes lo dijeron. Está escrito que Dios no ha desechado a su pueblo. El pueblo de Israel es el que no ha querido reconocer a Jesucristo como su Mesías. O no se acuerden que eso fue lo que yo he dicho. Yo no lo he culpado a ustedes de nada. No, pero Israel. dijiste que estábamos confundidos. Bueno, los que están confundidos, pues, yo no sé si ustedes están confundidos. O los que están No, confundidos, ¿verdad? tú lo afirmaste, Freddy, tú lo afirmaste. Nomás yo te Sí, estoy yo lo aclarando afirmé. que yo no tengo ninguna confusión. Ok, usted no, y yo tampoco, mi hermana tampoco. Pero yo lo que estoy diciendo es que Dios no ha desechado a su pueblo. El pueblo de él es que no lo ha reconocido con su Mesías, que es muy diferente. Pero los que han reconocido a su Mesías, ¿verdad? Entonces los unió con los que han reconocido los gentiles a Jesucristo, que son cristianos, y de esos gentiles que reconocieron a Jesús y esos hebreos, israelitas que reconocieron a Jesús, eso es dos pueblos, y de ese pueblo hizo uno solo, y ese pueblo se llama cristianos, eso se llama la iglesia. Ese de dos pueblos hizo uno, y ese uno se llama iglesia. ¿Entiendes? Pero cuando la iglesia sea levantada a los cielos, entonces Jesucristo, entonces Israel verá ahí donde se cumple Apocalipsis 12:5, como que cuando vio al hijo que se fue a los cielos, entonces ahí donde Israel se convierte y huye al desierto, al desierto. ¿Por qué? Porque va a ser perseguida por el anticristo. Ahí es donde empieza la gran tribulación, cuando la iglesia sube a los cielos, Israel se va al desierto. Ahí es donde el diablo, como no lo pudo hacer nada a la iglesia porque subió a los cielos, y a Israel tampoco le puso nada porque salió al desierto. Entonces entonces el diablo, ¿qué hace? El anticristo persigue a la descendencia, pero permíteme, ustedes no hablen.
cuando el diablo no le puede hacer nada a Israel porque se fue al desierto por 1260 días, que son 3 años y medio, los últimos 3 años y medio va a estar allá. Está dividido el Apocalipsis. Va a ser guerra contra la descendencia de ella. ¿Quiénes son los descendencia de ella? Los descendencia de ella son los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Esa es la descendencia. ¿Y por qué fueron sellados los 144,000? ¿Por qué? Fueron sellados para que ellos predicaran el evangelio en la gran tribulación, porque la iglesia ya no está predicando, y por eso fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel, porque de la tribu de Israel es que van a venir, no los gentiles. Ya los gentiles no tienen participación otra vez de convertirse al Señor. No, Señor, los que se quedaron en la gran tribulación de los gentiles, todos van a ser exterminados. Solamente los que salieron de la gran tribulación, que dice Apocalipsis 8:14. ¿Y de dónde han salido estos? Salieron de la gran tribulación. ¿Quiénes fueron los que salieron de la gran tribulación? Los israelitas, porque son los israelitas solamente los que va a guardar Dios en la gran tribulación, a los israelitas, porque los israelitas fue el que le dio Dios al mundo por plenitud perpetuamente. La tierra le pertenece a Israel. Y cuando la iglesia se sube al cielo, todo Israel será salvo, porque ahí es donde van a reconocer que Jesús es el Mesías. ¿Me están entendiendo ahora? Cualquier pregunta. Quiero hacer una pregunta. No, la tierra no le pertenece a él, eso es falso. A ver, Freddy, ¿cómo es que la tierra le pertenece solamente a Israel? ¿Nosotros qué hacemos acá? La iglesia va a subir a los cielos. Ya la iglesia subió a los cielos. Apaga, Freddy, el micrófono. Miguel, adelante. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, que todo eso viene, los relatos de los orígenes de la humanidad, de Génesis 1 al 11. Ahí todavía no era él. Ahí lo que existía era la humanidad. Dios puso al hombre como mayordomo de la humanidad, no puso a Israel. Luego escogió a Israel para un propósito en la antigua alianza, a partir de Abraham, que empieza en el capítulo 12 de Génesis. Entonces, eso de que la tierra le pertenece a Israel es súper falso, y eso ha provocado guerras. Esa es precisamente una de las premisas del sionismo. No digo que todo el sionismo esté mal, pero el sionismo es un movimiento político muy válido para que los judíos recuperen su lugar en Palestina, ¿no? Lo cual está bien. El problema es que ellos quieren agarrar un texto bíblico sacado de contexto y que fue escrito hace miles de años para decir, nosotros mandamos aquí y tenemos que exterminar a los palestinos y nada más va a regir el Estado de Israel. Ahorita el mundo está cerca de una tercera guerra mundial por la actitud bélica de Estados Unidos y por las locuras de Netanyahu. Así lo pongo y lo digo de forma, yo creo que no va a pasar eso, pero no existe tal cosa como una separación de la iglesia de Israel. Existe la iglesia, tanto judíos como musulmanes, como ateos, como agnósticos, como confucianistas, como shintoístas, están llamados a formar parte de ese pueblo de Dios que es la iglesia. O sea, claro que al final de los tiempos, sí, lo enseña el catecismo y la iglesia católica en sintonía con la Biblia, con lo de Romanos 11:26, todo Israel será salvo. Una de las señales de la parusía, o sea, de la segunda venida de Cristo, es la conversión de los judíos, la aceptación de los judíos de Cristo. Pero también otra señal es que el evangelio va a ser predicado en todas las naciones. Primera Timoteo 4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahí la frase en griego es pas anthropos. Todos los hombres significa todos los hombres, no nada más Israel, no nada más los judíos, no nada más un cierto pueblo. Entonces, dice Primera de Juan 2:2, dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Entonces, todo el que acepta a Jesucristo va a formar parte del nuevo pueblo, del nuevo y definitivo pueblo de Dios, que es la iglesia. Ahora, no va a haber tal cosa como que la iglesia va a ser sacada del mundo y liberada de una tribulación.
Eso, el arrebatamiento secreto, está documentadísimo que se lo inventó John Nelson Darby en el siglo XIX, en los 1830s, y que fue el nacimiento del dispensacionalismo, que ni siquiera lo aceptan la mayoría de los protestantes, lo rechazan, que es una herejía. Bueno, es una manera, desgraciadamente, esa manera de pensar estuvo en la Biblia de Scofield, que es una Biblia protestante, y esa Biblia de Scofield fue un bestseller en Estados Unidos. Entonces, mucha gente leía las notas y se creyó esa mentira del arrebatamiento secreto, malinterpretando primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que no tiene nada de secreto porque habla de la trompeta de Dios y habla de la voz de arcángel, que eso para mí no tiene nada de secreto. Entonces, cuidado con esas falsas interpretaciones escatológicas. Ahora, yo respeto que cada quien piense lo que quiera, o sea, yo no voy a atacar a nadie que está confundido o que está equivocado. Cada quien, yo tengo la certeza de que va a haber una segunda venida de Cristo. De hecho, en nuestro culto, que es la Eucaristía, decimos Maranatá, repitiendo la frase aramea de ven Señor de 1 Corintios 16, 22, Apocalipsis 22, 20. Nosotros queremos que ya venga Cristo, de ser posible, pero lo más probable para mí es que yo voy a ir primero al Señor. El Señor me va a llamar primero a su presencia que estar yo especulando y estar diciendo que el año que entra o en septiembre o no sé qué año o de acuerdo a tal o cual guerra va a haber, va a ser la segunda venida de Cristo. Eso es perder el tiempo. El mismo Cristo dijo, escucharán rumores de guerras, huracanes, etcétera. Dice, pero eso no será el fin, no pierdan la tranquilidad. Entonces, pues lo único que nosotros hay que estar preparados cuando dice la Biblia es estar bien con Dios, estar precisamente viviendo en gracia. Estoy de acuerdo contigo, Freddy, que estamos viviendo la era de la gracia, está por gracia porque nosotros creemos que somos salvos por la sola gracia. O sea, Dios nos salva por su sola gracia. Nosotros no hay nada que nosotros, bien lo citó Anita hace rato de Romanos, de que si es por obras ya no es por gracia. O sea, ¿qué quiso decir ahí Pablo? En aquella época, en el siglo I, los judíos querían, con su pedigrí de judíos precisamente, querían decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo como ya cumplí la ley, tú me debes la salvación y me debes esto. Entonces, a Dios, precisamente, algo que es totalmente en contra del evangelio es querer poner a Dios en deuda. Nosotros no podemos poner a Dios en deuda porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nos salvamos por la gracia de Dios, es un don gratuito de Dios. Ahora, ¿qué es lo que, por eso Pablo dice en Romanos 3:28, somos justificados por la fe y no por las obras de la ley? O sea, lo que excluye de la justificación son las obras de la ley. O sea, las obras de la ley no van a impresionar a Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos con una fe que obra por medio del amor, y eso viene en Gálatas 5:6. Entonces sí, ahí entran las obras de misericordia, pero ¿cómo lo conseguimos eso? Viviendo en gracia, y como dice Pablo, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, Gálatas 2:20, 1 Corintios 15:10, ya no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Entonces, es la gracia de Dios, impulsados por la gracia de Dios e iluminados por la fe, la que nos va a llegar, nos va a llevar a la salvación. Entonces, esa es nuestra paz es Jesucristo, ¿no? Entonces, lejos de andar especulando que si tal o cual año, tal o cual semana, eso no es bíblico. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para cuando Dios nos llame. Y esa es mi aportación, mi punto de vista. Bendiciones. Bendiciones, Miguel. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, pero obras de la ley, no dice obras de caridad, para que nadie se gloríe. Ahora bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras de caridad, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Adelante. ¿Alguien más? Mire,
Aló, mire, le voy a hablar, pero vamos a terminar el tema porque estamos Claro, conversando pero le tres, quiero nos dar vamos a meter la otra participación, más. escúchame, Pero Freddy, bueno, le pero quiero tengo dar que contestarles a participación a Miguel. otros más. Sí, pero tengo que Oye, contestarle a Miguel. Freddy, Por eso que pero se queda todo. yo no te estoy refutando, yo nomás estoy dando mi punto de vista. Claro, le Sí, quiero dar participación a Luis Gerardo, José Luis, pero nos vamos a salir del tema. pero Espere nadie que se yo va a le salir. diga a A ver, Miguel. Luis Gerardo, adelante. Sí, sí vamos a salir. Si no vamos a salir, no lo voy a responder a Miguel, No, porque Miguel está hablando pero sí de le un sale rapto responder. secreto. Acá Ese nadie está rapto no sale. debatiendo. Pero oiga, Estamos oiga, ve. exponiendo la Biblia. Sí, pero le voy a exponer, ¿acaso que yo me estoy saliendo de la Biblia? Pues, No, mire, le nadie, voy a no. responder a él. Está todo bien, Miguel Freddy. dijo Luis que, Gerardo, pero ¿está? oiga, ve, Miguel está diciendo que hay un rapto secreto, eso es mentira, eso no es bíblico. No ¿Entiende hay ahora? ¿Cómo le rapto voy a decir? Al secreto. contrario, Todo yo dije ojo le que es verá. falso. Miguel no te dijo eso. No, pero no ve que tenemos que arreglar eso primero antes que Es tomarse que no te otro. dijo eso, Eso Miguel. está bien, yo me callo, que venga Miguel, pues. A ver, Luis Que Gerardo, venga José ¿está? Luis. O José Luis. Luis Gerardo, pues. Vaya, pues. Yo no dije que había un rapto secreto, dije Para que el nada, rapto secreto es disculpe. falso. No, entendió mal él. A ver, José Luis o Luis Gerardo. Hola, Ahí está, adelante. Apague el micrófono. mira, pienso que lo primero que pienso es que si se siente que hay confusiones, pues sí hay que arreglarlas porque si no, no hay paz. De todas maneras, todas esas interpretaciones literales hacen y ese maldito conteo de semanas que se creen que son capaces de hacer cuando Cristo dijo que el único que sabe la hora es el Padre y no la sabe ni el Hijo, y diciendo Jesucristo que ni siquiera Dios Hijo en la tierra sabe la hora de que va a suceder todo lo que va a suceder, y con lo que dijo Jesucristo de la parábola del ladrón, que si supiera el dueño de la casa cuándo va a venir el ladrón, no es una. Luego la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Dice por todos lados Cristo que lo que nosotros tenemos que hacer es estar listos porque no sabemos la hora, de muchas maneras, y siempre nos vamos a encontrar con un protestante fundamentalista que se pone a sacar sus cuentas de las profecías para decir cuándo van a suceder las cosas. Todos, todos están fuera de lugar con eso. Pero si las cuentas les hacen felices porque se sienten unos grandes matemáticos, pues deja que las hagan. Suena muy bonito todo eso de los acontecimientos apocalípticos, y necesitan sentirse los grandes biblistas, pues déjalos que se sientan los grandes biblistas. De un modo o de otro ya sucedió, va a seguir sucediendo y terminará por suceder de alguna manera todo eso que está profetizado, porque es algo que recircula la historia humana, cometemos los mismos errores y no aprendemos, los repetimos una y otra vez. Entonces, que quién es la mujer del Apocalipsis y con su corona de 2 estrellas y el desierto y el niño, pues nos gusta construir una película hollywoodesca y sentir que somos los que conocemos la Biblia, pero no, eso no tiene más futuro que crear confusiones y crear sectas. El hecho es que el mundo se acaba para el que se muere, y que simplemente acuérdate de lo que pasó en la época de Gengis Khan, que mató más de la mitad de la población del planeta Tierra por sentirse el gran conquistador, y ahora los wokes que dicen que es maravilloso que mantengamos controlada la población mundial, ahora esos criminales genocidas son los héroes y ya los están reconociendo como héroes. Dentro de un rato le hacen una estatua
a Adolfo Hitler por haber matado a tantos millones y pues nada más deja que salgan de eso y harán su concurso y verán que Stalin y Lenin mataron más gente que Adolfo Hitler. Mao Zedong mató 100 millones de chinos de una sola tirada con una decisión estúpida comunista. Son genocidios inmensos. Entonces, ver solo la Segunda Guerra Mundial o ver un futuro inventado a partir de interpretaciones del Apocalipsis, mira, a mí me parece que está completamente fuera de lugar, pero no deja de ser cierto que los judíos están decididos a que se cumplan todas las profecías de una manera muy literal, y si quieren su guerra nuclear, y si quieren construir su templo para asegurarse que se cumplan las profecías, están trabajando muy activamente para que su cabala y todas sus ocurrencias tengan la razón y acabemos en un holocausto. Es un hecho que están trabajando para eso. Para eso hicieron la pandemia esa tan bien planificada durante años, que hasta nos avisaron en las caricaturas de los Simpson que la iban a hacer así como decía. Pero una cosa es que hagan sus esfuerzos porque se cumplan literalmente todas esas profecías, y otra cosa que la intención sea acabar con el mundo de esa manera tan drástica, con todas las especies animales y con pueblos humanos enteros. No están exagerando demasiado con su fundamentalismo bíblico de que todo tiene que ser así, literalmente como lo dice, sin entender que estamos viviendo una historia en la que se repiten los esquemas y se hace lo mismo una y otra vez. Esa es la parte complicada. Mira nada más, ya me está avisando esta cosa que es la hora de la meditación. Bueno, fue un placer escucharlos. Disculpen que me desaparezca. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Adelante, noches. José Luis, si podés dar algo sobre el tema. Bueno, no sé si tiene micrófono apagado, José Luis. José Luis. Mira, yo le quiero contestar al que habló ahorita. Bueno, adelante. Para que no se vuelva a confundir. Fíjate que ahora estamos hablando de otra cosa que lo que no estábamos hablando ahora. Fíjate, por ejemplo, el hermano dijo, ¿verdad?, que la iglesia no va a saber cuándo va a venir Jesucristo. Pero resulta que en la Biblia está escrito que de las 10 mujeres fatuas, que las 10 mujeres prudentes, 5 prudentes y 5 fatuas, a eso se está refiriendo a los cristianos. La mitad de los cristianos va a estar pendiente de Jesucristo, de su venida. ¿Y qué estaba pasando? Estaban durmiendo la iglesia estaba durmiendo, pero se oyó un rumor. ¿Y qué pasó? Se levantó la iglesia completa, que son 10. Entonces, 5 fueron prudentes y agarraron el aceite completo, y 5 fueron fatuas y se levantaron y se fueron a esperar al Señor sin aceite. Ahí se está hablando de la iglesia, y ahí está hablando que la iglesia sí va a saber la venida de Jesucristo. Por eso fue que se levantaron, por el rumor que se escuchó. Entonces sí vamos a saber el tiempo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es
lo que no vamos a saber es el día ni la hora, pero sí vamos a saber el tiempo que va a venir Jesucristo, porque nosotros no estamos con las ventas en los ojos. El que está con las ventas en los ojos son los mundanos. Israel, que no ha creído todavía en su Mesías, ellos iban a estar tapados, ellos no van a saber ni cuándo va a venir Dios, pero la iglesia sí se va a dar cuenta. Fíjate que cuando se levantaron las 10 vírgenes, las que fueron a buscar el aceite, cuando llegaron ya el Señor se había ido, porque lo que no sabemos es el día ni la hora, y eso está escrito, no sabemos es el día ni la hora, pero el día del Señor sí lo vamos a saber. Lo que pasa, lo que no vamos a saber es el día ni la hora. Y entonces las 5 vírgenes que prudentes se fueron con el Señor. ¿Por qué se fueron? Porque supieron que el Señor Jesucristo venía en ese tiempo. Lo que no sabía era la hora y ni el día, ¿verdad? Entonces, fíjate, le estoy respondiendo al que habló de último, ¿verdad? Entonces, ya solucionamos eso. Pero no pudimos solucionar cuando habló el otro hermano sobre, por eso es que no tenemos que darle oportunidad a otros mientras no salgamos de lo que estamos hablando. Eso es lo que yo quiero decir. Todo lo que habló el hermano ahora anterior, no le pude contestar nada. Ahora le pude contestar a este porque estoy sobre lo que él dijo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser prudentes, no salirnos de la conversación con otra cosa. Tenemos que terminar una cosa para empezar otra. Eso se llama orden. Adelante. Si no me he explicado bien, dígame cómo tengo que hacerlo. Adelante, Miguel, y terminamos este tema. Sí, yo respeto las opiniones de cada quien. Fíjate que un dato curioso, en toda la historia de los concilios de la iglesia, desde el mismísimo de Jerusalén, por ahí del año 50, presidido por los apóstoles y presbíteros, y bueno, que lo convocó Pedro y lo clausuró Santiago, que era el obispo de Jerusalén, el primer patriarca de Jerusalén. A partir de cualquier sínodo, cualquier concilio regional, cualquier concilio ecuménico que ha habido 21, ninguno se ha convocado y ha tratado el tema de la escatología. Porque el tema de la escatología, la iglesia en cierta manera lo ha dejado abierto. Tampoco se valen las especulaciones así muy locas, pero la iglesia no ha dicho, esto va a ser así, es un dogma de fe. No. Ha promulgado el dogma de la Trinidad, el dogma de la divinidad de Cristo, de la unión hipostática, etcétera. Eso sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no quiere decir, a mí me fascina la escatología, claro, y tengo muchos libros de escatología. Precisamente tengo algunos libros que refutan el arrebatamiento secreto. Y el tema, inclusive la iglesia en su año litúrgico tiene lo que llama el Adviento, que es una época cercana a la Navidad, y mucha gente piensa que solamente se trata de recordar el nacimiento de Cristo en el año 0 en Belén, pero apaguen el celular. Digo, el micrófono, perdón. Gracias. Pero fíjate que muy poca gente se da cuenta de que es tan importante el tema de recordar la primera venida de Cristo, como que el Adviento también ve para adelante hacia la segunda venida de Cristo. Y en la Eucaristía, por lo menos 3 veces recordamos esa segunda venida de Cristo. Uno en el credo niceno-constantinopolitano que profesamos cada domingo, decimos sobre Jesucristo: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y eso es completamente bíblico. Eso es de Mateo 25 y de Lucas 1. Y luego dice también después de la consagración de la Eucaristía, decimos el Maranatá: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y eso es de 1 Corintios 16, 22 y Apocalipsis 22, 20. Y el presbítero también en alguna oración ahí que hace de la liturgia, dice: mientras esperamos la venida gloriosa de nuestros
Señor Jesucristo. Eso es casi así literal de Tito 2:13, ¿no? Entonces los cristianos católicos, y no, yo no puedo hablar por otra congregación y otro grupo, ni me interesa, la verdad, no me defino yo como cristiano católico, yo no me defino como antiprotestante o no, yo me defino como cristiano, soy de Cristo, ¿no? Todos los bautizados somos revestidos de Cristo, entonces yo desde mi bautismo, eso es Gálatas 3:27. Yo como cristiano creo firmemente y anhelo la segunda venida de Cristo, pero también soy realista y digo, sabes que yo tengo que estar preparado para el día en que el Señor me llame a su presencia. Entonces, pues yo no tengo comprada la vida, porque la vida la da Dios y la vida la quita Dios, nada más. Digo, cuando el hombre lo hace por homicidio, pues es completamente ilegítimo. Pero yo, lo que más me preocupa ahorita es, lejos de, aunque sí anhelo la segunda venida de Cristo y toda la iglesia lo desea, yo lo que más tengo que preocuparme es estar preparado para el día que el Señor me llame, porque pues me puedo ir ahorita, me puedo ir mañana, me puedo ir la semana que entra, el mes que entra, o puedo vivir todavía 30 años más, no sé. Eso es la decisión de Dios. Entonces, eso es lo que yo me tengo que preocupar, de estar bien con Dios, vivir en gracia y vivir pues las virtudes de que él nos pide, que es fe, esperanza y amor, ¿no? Básicamente ese sería mi comentario así como colofón a esto. Muchas gracias por la invitación. Te la mereces, Miguel, y muchas bendiciones. Y finalizamos este tema con lo siguiente, ya que me nombraste a Tito, capítulo 2, lo vamos a leer desde la Biblia, desde el versículo 12. Estoy leyendo desde la Reina Valera, no interesa, es casi lo mismo. Enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que aguardamos nosotros? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Claro, porque somos hechura para buenas obras. ¿Recuerdan Efesios capítulo 2, versículo 10? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bendiciones. Y fue, la verdad que fue muy, muy grato compartir este momento con ustedes. Claro, no interesa la denominación, así como dice el Papa Francisco, debemos transitar juntos y la ley del amor de Cristo está. Bendiciones.